Bien, regresamos entonces con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, con quien vamos a hablar sobre las últimas cifras de reducción de pobreza. Ministra Trivelli, gracias por estar con nosotros en el programa. ¿Cómo estás, José? Un gusto. Bien. Bueno, estamos todos muy entusiasmados con las primeras cifras que han salido sobre la reducción de pobreza. Hemos reducido básicamente de 27,8 a 25,8. Cuéntanos un poco cuáles son sus primeras impresiones de esta reducción. Bueno, hay que destacar que seguimos en esta racha de reducción sostenida de la pobreza, y eso siempre son buenas noticias. Es una buena noticia para el Perú que seguimos reduciendo la incidencia de la pobreza, que sigue bajando este indicador, pero además son buenas noticias algunos otros resultados que vienen acompañando este indicador. Se han reducido otros dos indicadores que son muy importantes, como son la brecha y la severidad de la pobreza, que quiere decir se ha reducido la distancia que le falta recorrer a los pobres para superar la condición de pobreza, tanto en la pobreza como en la pobreza extrema, y se ha reducido la desigualdad entre los pobres. Es decir, los pobres hoy día son similares y están más cerca de superar la condición de pobreza, y esas son buenas noticias porque quiere decir que con esfuerzos en los próximos años estas personas podrán superar la línea de pobreza, ¿no? Más allá de lo obvio que es las ventajas de la reducción y la inclusión y todo lo que ello conlleva, ¿cuáles diría usted son los aspectos más positivos de la reducción de pobreza que estamos viendo en estos últimos 3 años, para no hablar del proceso anterior, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo son algunos hechos importantes, ¿no? Primero, reducciones mayores en términos de puntos porcentuales en el mundo rural, que acorta las brechas que tenemos, que son muy grandes entre el mundo urbano y el mundo rural. Una mejora en algunos indicadores claves en las poblaciones más excluidas, que de nuevo nos da indicaciones de reducción en las enormes brechas que enfrenta todavía el Perú. Y la otra cosa que encontramos con estas cifras es que como bien decía Javier Herrera en la presentación, estas cifras, si bien se deben y se explican básicamente por crecimiento, se traducen también en un reconocimiento a que los programas sociales, si bien no son lo central, sí son un componente igualador, ¿no? Y generador de nuevas oportunidades para superación de pobreza. Entonces, hay un estudio de Gustavo Yamada, que lo citamos cada vez que podemos, que menciona que el 75% de la reducción de pobreza se debe al crecimiento y 25% a los programas sociales, lo cual de alguna manera da un sustento técnico de por qué debemos, por un lado, de crecer y por otro lado de hacer programas sociales. ¿Estas cifras para ustedes están validadas? Sí, y justamente Javier Herrera recreaba ese ejercicio con las cifras del 2012, que son las que se han presentado el día de ayer, y encontraba una relación 80-20, ¿no? 80% de la reducción de pobreza se explica por efectos del crecimiento y 20% por presencia de redistribución, básicamente en los programas sociales. Y él presentaba un estimado diciendo que si no hubieran programas sociales, la pobreza sería 2 puntos mayor, ¿no? Entonces es un tema que nos permite cuantificar el efecto de determinados programas. Sin embargo, creo que lo más importante es lo que vemos en estos otros indicadores menos conocidos, y es que lo que están haciendo los programas sociales es levantar el piso de los más pobres y acercarlos más a la línea. No logran hacerlos superar la línea, ¿no? Y esto ya lo sabíamos, pero sí tienen un efecto igualador y acompañan a los pobres en su tránsito hacia una mejor condición. Yo creo que esas son muy buenas noticias porque nos ponen en mejor pie para que otras políticas, que no son políticas sociales, que tienen que ver con generación de ingresos, desarrollo productivo, desarrollo de capacidades y acceso a más y mejor infraestructura, sean el impulso adicional que requieren las personas para superar la condición de pobreza. Quisiera hacerle una pregunta a la investigadora Carolina Trivelli, no a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Cuál sería para usted si hubieran aspectos negativos de estas cifras, si es que los hay? Bueno, tenemos un aspecto que no es del todo positivo, y es que la reducción en pobreza extrema ha sido muy pequeño este año. Respecto al 2010 hay un avance importante igual, y estamos en la ruta hacia que se consigan las metas que este gobierno se ha planteado, que es que en el 2016 la pobreza extrema sea 5%, hoy día es 6%. Sin embargo, nos muestra este resultado, para mí nos muestra que para llegar a este grupo de pobres extremos se requieren políticas
bastante más sofisticadas que políticas puntuales. Y necesitamos, por ejemplo, políticas muy focalizadas en brindar infraestructura y programas específicos para este grupo, cosa que requiere un tiempo de maduración que es mucho más largo que entregar una transferencia, por ejemplo, ¿no? Desde Twitter nos hacen una pregunta que quisiera leérsela. Dice, ¿se justifica tanta inversión social para una reducción de pobreza de solo 2%? Es que la inversión social no es para que los pobres dejen de ser pobres solamente, sino es para proteger a los más pobres y asegurar que tienen un piso mínimo que les permite tener oportunidades de superar la pobreza. Entonces, además, ese 2% vienen a ser ¿cuántas personas? Como 500.000 personas. Casi medio millón de personas que gente han mejorado su calidad de vida y que se integran de alguna manera a la economía. Y aquellos que no han logrado superar la condición de pobreza están muy cerca de hacerlo. Y eso para mí es un indicador muy importante, Muchas ¿no? personas no entienden esto de la línea de pobreza, creen que es algo subjetivo. ¿Cómo mide el MIDES o el INEI la línea de pobreza? A ver, el INEI sigue una metodología que es, digamos, una metodología estandarizada, internacionalmente, validada internacionalmente, que calcula dos líneas. Una línea que se denomina de pobreza extrema, que es básicamente cuánto cuesta la canasta básica de alimentos, ¿no? Cuánto cuesta que una persona pueda adquirir, consumir la cantidad mínima de calorías, de proteínas que necesita para sobrevivir. Esa canasta hoy día, calculada por el INEI, es 151 soles per cápita al mes. Y sobre esa canasta se le agrega el costo de servicios públicos, por ejemplo, transporte, y se hace la línea de pobreza. Cualquier persona que supera la línea de pobreza, que este año es como 284 soles per cápita por mes, es considerado no pobre. Esto no quiere decir que es rico, por supuesto. 151 soles llevados a valor de compra por dólar. Estaba tratando de calcular cuánto serían dólares para calcularlo contra la línea de pobreza del Banco Mundial, que es $1.25. O sea que nosotros estamos utilizando líneas de pobreza mucho mayores a las del Banco Mundial. ¿Estamos usando cuánto? ¿$3 más o menos? No, un poco menos, ¿no? Pero lo importante es que esto se ajusta a la realidad del poder de compra local, ¿no? Y necesitamos asegurar que esas líneas permiten consumir lo mínimo. Eso no es mucho, ¿no? Y no es la definición de pobreza que usamos, por ejemplo, para focalizar los programas sociales. Esta es una medición de pobreza monetaria basada en cuánto gastan las familias en obtener alimentos y algunos otros servicios, y es como un indicador que nos permite dar seguimiento. Nosotros, por ejemplo, en el Ministerio usamos en el sistema de focalización una pobreza estructural que incluye condiciones de la vivienda, capital humano, leí esa etcétera, crítica, ¿no? alguna vez que no podíamos seguir mirando la pobreza desde un punto de vista monetario, que lo teníamos que ver desde un punto de vista multidimensional. El MIDES ya hace eso, sí, ¿verdad? Desde hace mucho el sistema de focalización incluye otros factores y no los factores de consumo. Sin embargo, la metodología internacional y la que nos permite hacer un seguimiento a lo largo del tiempo es la pobreza monetaria, ¿no? Y siguiendo ese indicador que tiene una metodología consistente internacionalmente y validada además a nivel nacional por una comisión de expertos que acompaña al INEI y que valida el buen cálculo de estas cifras, tenemos cifras comparables desde el año 2004, que fue cuando se hizo la última modificación, digamos, al cuestionario y a la metodología de recojo de información de la encuesta nacional de hogares. Entonces, eso es muy importante porque sí nos permite tener una mirada ya comparativa a lo largo del tiempo. Antes de seguir, hay una pregunta en Twitter. Quería preguntarle por cuál es el objetivo en pobreza para el 2016 de este gobierno. ¿Cuál es la cifra en la que están apuntando ustedes? La meta que este gobierno, el presidente Humala lo mencionó en su discurso del año pasado, él nos ha puesto la meta como país de llegar al 15%. Entonces nos faltan 10 puntos todavía en los años que faltan. Si seguimos con un crecimiento como el que tenemos, sin que se haga ninguna otra modificación, estaríamos en 17, 16 y nosotros calculamos que con
todo el esfuerzo en inversión en infraestructura. Que nos pondría ya en un nivel cercano al de Chile, que tiene 15%, ¿no? Más o menos. Muy bien. La pregunta del Twitter es, en relación a la graduación de los beneficiarios, ¿qué tipo de programas de desarrollo productivo se diseñan para que no vuelvan a la pobreza? Bueno, justamente ayer estuvimos en Ayacucho con el presidente y con el ministro de Agricultura lanzando un programa del Ministerio de Agricultura que se llama Buena Siembra, que se ha lanzado en Chuschi, en Ayacucho, que se suma a un programa de Foncodes, Chacra Emprendedora, que a su vez se suma sobre nuestro programa de protección, digamos que es el de transferencias condicionadas Juntos. Entonces, Juntos con Chacra Emprendedora, con Buena Siembra, son un paquete interesante que justamente busca sobre un programa que protege a la familia para levantarle este piso mínimo, como es Juntos, que asegura que estos padres van a enviar a sus niños a la educación y a la salud durante toda su vida escolar, con un programa productivo, en el caso rural como Chacra Emprendedora, y ahora con un adicional del Ministerio de Agricultura para elevar productividad de la tierra. Es justamente el tipo de iniciativas que estamos haciendo donde se combinan esfuerzos de protección y de producción, ¿no? Que tienen tanto inversiones en el predio como inversiones para incrementar productividad. Esa es la garantía. ¿Ustedes creen que lo que ha empezado en este gobierno, que tampoco tiene, el MIS ha cumplido con las justas un año, entonces todavía están en pañales, ¿no? ¿Ustedes creen que ya se pueden notar en la medición de pobreza lo que está haciendo el día de hoy MIS? Yo creo que hay algunas cosas que se pueden comenzar a ver, ¿no? Esta medición de pobreza que hemos recibido el día de ayer refleja lo que ha sucedido a lo largo del año 2012, ¿no? Y la encuesta de hogares del 2012 recoge información a lo largo de todo el año. El grueso, por ejemplo, de intervenciones nuevas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se han dado en el segundo semestre, ¿no? Entonces veremos realmente su impacto claro y más nítido con la medición 2013. Sin embargo, nosotros seguimos un indicador que es muy importante para nosotros, que es cuántas de las personas en proceso de inclusión, las más excluidas, logran superar la condición de pobreza extrema con sus ingresos propios, sin considerar ninguna transferencia, ningún programa social. Y ese porcentaje ha crecido de manera importante el último año, y eso son buenas noticias, ¿no? Antes de irme a una pausa, quería preguntarle si esta data que ha salido el día de ayer les indica a ustedes algún tipo de ajuste. Si ustedes esta data están aprovechándola, ¿qué tipo de ajuste sería? Mira, estamos aprovechándola, todavía recién estamos trabajando los datos originales para mirar ajustes más finos, pero hay algunos datos que sí son muy importantes. Por ejemplo, hay que felicitar y ver el esfuerzo que ha hecho Huancavelica, por ejemplo, ¿no? Que sigue estando entre los 4 departamentos con niveles de pobreza muy altos. Sin embargo, cuando uno mira Huancavelica 2010 y Huancavelica 2012, tienes una reducción de pobreza de casi 15 puntos porcentuales, ¿no? Eso es muy importante y hay que felicitar y hay que ver qué es lo que ha pasado en Huancavelica para ver por qué sí pasó en Huancavelica y no pasó en Cajamarca. ¿Tienen alguna o en respuesta Apurímac a priori ustedes? Bueno, un trabajo del gobierno regional muy dinámico en articulación de pequeñas unidades productivas, un esfuerzo importante también de trabajo en lucha contra desnutrición, ¿no? Que se traduce en nuevas oportunidades y nuevos comportamientos de las familias que son importantes, ¿no? Entonces hay que mirar en detalle y yo creo que estas cifras nos ayudan a mirar esos casos. Y otros casos que son interesantes son Huánuco y Cusco, donde también hay reducciones importantes en el último año. Entonces hay que volver a mirar esos casos porque ahí hay lecciones para otras regiones que pueden ser aplicables, ¿no? Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa. Estamos conversando con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trible. Vamos a una pausa y regresamos.